Ya hasta aquí nuestro momento, llegó la oportunidad de vivir un nuevo tiempo y de tener Reencuentro con la vida, con las más impactantes reflexiones extraídas del Manual de la Vida, las cuales nos hacen descubrir el verdadero propósito de nuestra existencia. Un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero. La higuera es un árbol maravilloso. Da un fruto extraordinario, el higo. En algunos lugares también se le conoce como las famosas brevas. La planta bien cultivada puede crecer hasta 9 metros. Y en el invierno es posible que ya sus hojas no estén en sus ramas. Dice la Biblia que Dios le daría una buena tierra a su pueblo, según Deuteronomio 8 del 8 al 9. Tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras y de granados. Tierra de aceite, de olivos ricos en aceite y miel. También en Jueces capítulo 9, verso 10, dice lo siguiente: Y dijeron los árboles a la higuera: Anda tú, reina sobre nosotros. Sobre este particular, se dieron cuenta los espías de Moisés en el libro de Números cuando estaban haciendo la planificación para tomar la tierra prometida que Dios les había dado. En Números 13:20, en el verso 23, de igual manera, los frutos que trajeron los espías para reconocer la tierra eran de hermoso y gran tamaño. Encontramos en las Escrituras los beneficios, sobre todo el aporte a la salud, que también puede proporcionar el fruto de la higuera. Dice el libro de Segundo de Reyes, capítulo 20, con respecto a la enfermedad de un rey llamado Ezequías. Él había enfermado, a punto de morir. Entra en escena un profeta llamado Isaías. Le da un anuncio de Dios, le dice que organice su casa porque va a morir. Pero después de una oración muy personal que Ezequías hace a Dios, Dios en su misericordia le añade 15 años de vida. Le amplía la oportunidad de vivir en este mundo. Y en el versículo 7 de este pasaje, dice así: Y dijo Isaías: Tomen masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Pero por otro lado también, la higuera aparece en el primer libro de la Biblia en un contexto interesante. Dice el capítulo 3, verso 7 de Génesis: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Se refiere a Adán y Eva, una vez que le fallaron a Dios, desobedeciéndolo y pecando contra su voluntad. Repito, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La caída del hombre es el episodio que marca el inicio de las generaciones muertas por el pecado. Además, el inicio de la manifestación en el plano temporal del perfecto y eterno plan de salvación que Dios diseñó para su gloria. Mientras algunos contemplan el evento de la caída del hombre como el primer fracaso de Dios, la Sagrada Escritura enseña que todo aquello es parte de un plan soberano, preparado y determinado desde la eternidad pasada. Se hace visible, se hace tangible en lo temporal. La verdad es que Adán y Eva confeccionaron una especie de delantales de hojas de higuera. Ellos, dice la Escritura, que cosieron para cubrir su desnudez. Bueno, esto nos permite reflexionar sobre la tónica del espíritu religioso del hombre, el cual presume cubrir las culpas de su pecado, del miedo a Dios y de huir de su presencia. Así que la actitud humana en la naturaleza caída del hombre habla de su pecado, de sus propios medios para cubrirlos o para esconderlos mejor.
del miedo a Dios, de la continua huida de su presencia, manifiesta a través de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Aunque las religiones hablan de Dios, ellas están ocultas entre los árboles de sus propios huertos y cubiertos con sus propios trajes hechos a la medida. Las religiones no nacen en el corazón puro y santo de Dios, sino que en el entenebrecido corazón del hombre se originan, se incuban y dan origen a mostrarse cubiertos como con hojas de higuera. Encontramos en las Escrituras, queridos oyentes, un evento trascendental para el mundo hasta nuestros tiempos. Trascendental dentro de lo caótico, dentro de lo crítico, dentro de el terrible desenlace que ha tenido el haber optado por preferir creer al diablo y no a Dios. Las Escrituras nos hablan de el plan de Dios para el hombre cuando diseñó todo lo que nuestros ojos pueden contemplar, la tierra, conformada por una hermosa porción de agua llamada océanos o mares. También Dios le dio ríos a los continentes, creó montañas, una hermosa vegetación variadísima, creó el reino animal diverso en diferentes géneros, peces, aves, reptiles, mamíferos. Bueno, Dios dotó al hombre de todo un inventario de riqueza, de plenitud, de bendición. Solo Dios le hizo una advertencia, una sola. No fue una recomendación, fue una orden, un mandamiento. Disfruten de todo lo que la tierra les provee. Lo único que no pueden comer es el fruto de cierto árbol que Dios claramente les mostró. Y tantos árboles, tantas frutas, tanta vegetación, tantas cosas por hacer, y enfocaron su atención precisamente en ese árbol. La serpiente, que representaba al mismo maligno, vio una oportunidad para tentar y hacer caer al hombre. Sabemos que el hombre terminó comiendo del fruto, y eso trajo como consecuencia destrucción. El pecado separa al hombre de Dios, eso dice la Biblia. Y la paga del pecado no solo es la separación, sino la condenación eterna, la muerte espiritual, y de paso es la apertura a todos los conflictos, a las enfermedades y a las complicaciones que la humanidad ha venido experimentando hasta morir. Afortunadamente Dios trajo un plan que podría restaurar ese caos, y es su Hijo Jesucristo, el cual traería redención, podría restaurar, recuperar, a través del mismo modo, el de creer en Dios, a través de la fe en Él, no de la duda, no del cuestionamiento, no de ese razonamiento malicioso que se incubó en la mente de Adán y Eva, desconfiar de Dios. Solo aquellos que crean y reciban a su Hijo, al Hijo de Dios, podrán recibir salvación y podrán volver al paraíso para experimentar eterna vida al lado del Creador. Bien, las hojas de higuera pueden representar la actitud de esconderse, de correr de Dios. El pecado hace que nos distanciemos de Él, que huyamos de Él, y suscitan otro tipo de emociones y sentimientos como el temor, la duda, tantas cosas. El hombre dijo: me escondí cuando oí tu voz. ¿Por qué escondernos al oír la voz de Dios? ¿Por qué cuando escuchamos la voz de Dios la actitud puede ser escondernos, huir, tener miedo? Dios nos va a castigar, nos va a hacer daño. ¿Por qué nos asustamos ante la voz de Dios? Porque el pecado es quien produce esa fractura y nos lleva a pensar que Dios es malo o que Dios quiere hacernos daño. Nunca ha sido así. Ellos prefirieron creer al maligno, cayeron en su trampa, en vez de creer a Dios, que es fuente de vida, que es salvación, que es vida en abundancia. El mundo racional dice: no veo nada que confirme lo que Dios dijo sobre el árbol. Es lo que podemos
decir en otras palabras. El hombre empezó a cuestionar lo que Dios le dijo, pero sí, qué raro, porque Dios nos prohibió este fruto, porque Dios nos impide que comamos de este fruto. Dios advirtió el por qué no debían comerlo. Recordemos lo que Dios le dijo, porque en el momento en que coman del fruto, morirán. Y el mundo siempre, con respecto a las cosas de Dios, no con otras cosas, somos susceptibles, somos proclives a creer todo lo que por ahí publica la gente, todo lo que cuelgan en las redes, somos proclives a creer todo lo que nos dicen. Pero con respecto a las cosas de Dios y su palabra, como que tenemos el derecho a cuestionar, a pasar por un filtro las cosas que Dios dice. ¿Será verdad? Y entonces le metemos razón. El mundo racional dice, no veo algo que me confirme, necesito evidencias, necesito pruebas de que Dios realmente me está diciendo la verdad. El árbol representa aquello que Dios nos dice. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Buscamos confirmaciones. Y eso sucede cuando decidimos no creer, cuando decidimos no vivir por fe. Bueno, nada de eso tiene justificación, porque al fin y al cabo somos libres de optar por cuestionar lo que Dios dice y probar a ver si es verdad lo que Dios indica. Y entonces, cuando lo hacemos, pues irremediablemente se desencadenan consecuencias y tendremos que enfrentarlas. Un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero.